Estic enfocada? Estàs enfocada. Ja. Bueno, és una bona manera de trencar la meva Trencar el gel. estètica... No, amb ulleres. O sigui, com cada cop gravar aquest podcast sense ulleres és com una nova Laura. Es una nueva Laura, es como volver al mundo, a presentarte al mundo. Full ¿no? rito de paso a través de objetos, O sigui... Total, las gafas como elemento que constituyen tu personalidad, ¿no? Sí, bueno, 10 años, o sigui, la meitat de mi vida. Això és perquè estàs gravant, parlo en castellà ja. Sí, yo Vale. me gusta hacer un pre. Vale, está perfecta. Me voy a comer la mandarina. ¿Hacemos un poco de ASMR? Sí. Qué rico. Qué rica la mandarina. Pues estaba en la frutería y he cogido unas y luego he visto estas que eran más gorditas y más caras y le digo a la señora, Más estas caras. son más buenas, ¿no? Y me dice, sí. Y he dicho, pues ponme estas. No sé si se oye. Se oye, se oye. Súbete el volumen si no. Hòstia. Increíble. ¿Sabes que este es el canto 13? Hostia, y mañana es día 13. Mañana es día 13. Qué fuerte, ¿eh? No sé cuándo saldrá esto, pero... Me pareció muy simbólico que fuera el canto 13 también. O sea, todo como que confabuló el universo para que... Se está que cerrando estemos- un círculo. Literalmente. Vaya Matrix. De Pattern lo sabe. De Pattern lo sabe todo. Tenemos una aplicación de astrología que no es que creamos en la astrología o no creamos, pero tenemos la aplicación que nos parece divertido. Como herramienta de Como herramienta de autoconocimiento. Sí, o autoterapia. Autorreflexión. Cuando está de baja la terapeuta. Y explica lo de The Pattern, ¿por qué lo decías? Ah, no, nada concreto. Pues es como una app que parece que te traquea también los datos. Los Porque datos es muy emocionales. es muy precisa. Te da miedo. Es uncanny. Te da miedo. Es uncanny porque de repente recibo un mensaje de la app que me dice Laura hoy se siente especialmente sensible y yo, ¿Qué día no me siento Pero- sensible? Total. Es como que es muy long shot, ¿no? Proponer eso. Pero hay días que es como muy uncanny lo accurate que es, ¿sabes? No sé qué día te lo... Bueno, en general el último mes lleva bastante hablándome de como un cierre de una etapa y todo esto. Ya pues, no sé si es que me escucha o simplemente estoy alineada con los astros. ¿Puede ser que haya un sistema de reconocimiento de voz o sea, que asigne No se sabe. un reading a... De ¿No? hecho, es una cosa que creo que, bueno, por lo que yo sé, no se sabe con certeza si las máquinas nos escuchan o no. Parece ser que sí. ¿Cómo que no se sabe? Pero como que no hay información oficial sobre este tema, creo. No se sabe si nos escuchan. Sí. Sí, yo creo que sí que salió que Muy bien. una tele Samsung estaba escuchando una conversación de... Sí, pero no con la conversación entera, sino que escuchan palabras. Palabras. Llavors, si de repente estás, yo qué sé, tengo la regla, pues te aparecerán compresas. Pero oye palabras concretas. O sea, sí que Crec. escuchan. Sí, o sigui, si tienes el micrófono on. Pero no como la conversación entera. Aunque por temas de inteligencia artificial, no sé si de acuerdo. No, no sé. A ver, confiando en la maldad del ser humano, yo... En la maldad La maldad de Elon Musk. del hombre, bueno, lo que representa él, pero la maldad del hombre del Silicon Valley, ¿no? Un poco. Exacto. Que lo único que quiere es que consumamos y que vivamos en un estado de inconsciencia y... Literalmente desconectarnos de nuestra conciencia Desconectarnos y de nuestra nuestro conciencia. cuerpo. Bueno, y conectarnos a una metaconciencia, a lo mejor a una conciencia digital. No, yo creo que nos quieren como dormidas, ¿no? En general, como no ser muy conscientes de lo que es como la materialidad, es como no somos conscientes realmente de lo que es, ¿no? Del internet físicamente. Llavors es como cuanto menos sepamos, ¿no? Cuando más controladitas nos tengan. Total. Y que la app del horóscopo te diga lo que tienes que hacer ese día o sea, y Ya. que tú lo hagas también es ya como la Trimatrix, ¿no? Ya. A ver, voy a... Ya creo pasaba con el diario, pero... Con el total. no Y con la tele. Al periódico, sí.
Voy a mirar si está Vale. grabando esa cámara o se ha parado. Ok. Nuevas mitologías. Anteponemos el mito a la historia. No nos interesa lo que es real, sino lo que es verdad. Vale, Bueno, pues vamos a empezar. empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Nuevas Mitologías. Este es el canto 13. Estamos aquí grabando desde el Ateneo del Clot. Gracias, Ateneo, por dejarnos este espacio en el que estamos tan cómodas siempre. La invitada de hoy es una persona muy cercana a mí. Primero de todo, decir que es una artista a la que admiro con todo mi corazón por el compromiso que tiene con su trabajo y por la forma que tiene de hacer las cosas. También es una persona a la que admiro por su capacidad creativa y su fuerza generadora. Lo mueve todo allí donde va y me inspira muchísimo. Y finalmente, y no menos importante, es muy buena amiga mía. Y aquí tenemos a Laura Subirats en el canto 13. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero está bien. Voy a intentar explicarme bien todo lo que pueda y comunicarme. Seguro que lo haremos súper bien. Yo siempre me pongo nerviosa también y lo hago Vale. cada 2 semanas, así que es totalmente normal. Por lo menos tenemos unas mandarinas Sí, con las muy cuales ricas. podemos hacer un poco de ASMR como hemos hecho antes y ir merendando, ¿no? Yo me lo tomaría como una merienda, si Sí, te parece bien. Está perfecta. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta para romper el hielo, Vale. que es la pregunta que hago siempre en todas las entrevistas, que es si recuerdas algún sueño de cuando eras niña. Es una pregunta que he estado pensando bastante en ella porque realmente no tengo muchos recuerdos de cuando era pequeña en general, que es algo que en parte me preocupa, pero bueno, supongo que es parte de muchas otras cosas y no es el tema de hoy, pero no tengo sueños recurrentes de pequeña. Sí que me acuerdo de un sueño como que me atacaban monstruos cuando dormían en las literas con mi hermana pequeña y yo estaba arriba y ella abajo. Pero en general no tengo muchos recuerdos y este es el único sueño que recuerdo. Lo que sí que me ha pasado, bueno, lo que hacía mucho era hablar en sueños, que esto sí que recuerdo mi madre decírmelo, y lo que sí que me ha pasado de mayor, en mi etapa de estar en Londres, cuando vivía en el cole, era que tenía terrores nocturnos, que es algo que se le asocia mucho a los niños pequeños. Llavors, de alguna manera pensé, bueno, quizás tiene ese vínculo, ¿no? Como ya de mayor, pero que tuve este punto de terrores nocturnos en los que me despertaba con muchísimo miedo y no era consciente. A ver, también te digo que luego hablaremos del tema, pero estando en ese colegio donde vivíais, tampoco me extraña mucho que tuvieses terrores nocturnos y otro tipo de terrores Quizás eran diurnos. reales. Total. Pero sí. Me ha parecido muy cute que durmieses en literas con tu hermana. ¿Quién dormía arriba y quién dormía abajo? Yo recuerdo que arriba y ella abajo, pero luego también no sé a qué edad nos separaron y nos pusieron en 2 habitaciones. Pues tampoco sabría decirte cuándo. ¿Hasta qué edad? Es que es que no lo sé. Mi cerebro es nulo con los recuerdos en general. Me parece súper interesante este punto para entrar en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era una forma de entrar desde el principio, para comenzar desde el principio. Y para empezar desde el principio quería partir de la palabra argé, que en el griego antiguo significa el origen de todas las cosas, y de la que se deriva la palabra archivo también. El archivo, por otro lado, también es un objeto que las instituciones utilizan para crear una narrativa en torno a un tema, en torno a un suceso histórico, por ejemplo, y para tener conciencia de sí mismas. A pesar de esto, al elaborar un archivo siempre hay un elemento de tensión, por diferentes razones. Primero de todo porque un archivo pareciese que es un objeto imposible, en el sentido de que un archivo nunca acaba de ser completo, una colección nunca está completa para poder satisfacerte cuando tú eres el archivista, ¿no? Y por otro lado, porque cuando tú eliges qué entra en un archivo, también estás descartando, también estás discriminando otros elementos que podrían haber entrado
en ese archivo. Quería que me hablases un poco de ti y de, ya que has dicho que no guardas memorias o que te cuesta recordar sucesos de cuando eras pequeña, ¿qué significa para ti el hecho de archivar? Y que me gustaría que me desarrollaras también en tu trabajo, ¿cómo vives el archivo? ¿Qué significa? Vale, a ver, empezando por el principio, quizás es que ahora mientras lo estás explicando también lo vinculaba, que es que de alguna manera no guardo recuerdos ni memorias, pero guardo objetos, muchísimos objetos. De hecho, mi trabajo final de carrera fue crear un archivo de objetos que llevaba guardando toda mi vida. De hecho, el primero es la ecografía de mi madre. Bueno, no es ni mío el objeto, es de mi madre, que es la ecografía de yo en su barriga. Hice este archivo también a modo un poco de rito de paso, de entender de por qué llevo tanto tiempo guardando estos objetos, ¿no? que realmente me aportan y por qué lo hago. Que es una cosa que en ese momento tampoco desarrollé mucho. Me quedé bastante en la superficie, me da la sensación también porque quizás, pues no sé, tenía 20, 21 años y tampoco no pensé más allá, lo usé más como algo también que quizás a nivel estético funcionaba, ¿no? Que era un archivo que hablaba de una persona a través de sus objetos, ¿no? Como englobados en 21 años de vida. Llavors, un poco esto, como explicarme a través de los objetos y ahora, en perspectiva, veo que es un poco la ansiedad esta de querer encontrar la estabilidad a través de los objetos. Llavors, de alguna manera, quizás por cómo me he relacionado o a nivel familiar o con la gente, yo entendía que los objetos eran, bueno, como esta parte animista, ¿no? También de darles como un valor emocional y que de alguna manera como tener esos objetos en mi entorno me daban esta estabilidad y este amor o quizás o ese cariño lo sentía a través de los objetos y no a través de las personas. Y un poco esto. También es verdad que es un tema que sigo dándole muchas vueltas y ahora sobre todo también en relación al mundo digital, ¿no? De que me han hecho mucho la pregunta de por qué hacías un archivo físico cuando en realidad podrías digitalizarlo, ¿no? Y es porque al final es como que pierden esta ánima, ¿no? El aura, ¿no? El aura de los objetos. Si los digitalizas, sí que es verdad que en ese momento el proyecto del archivo, todos eso, bueno, les hice fotografías y los puse en un disco duro y en la presentación borré ese disco duro como rito de paso de me estoy cargando este archivo porque me voy a vivir a Londres y me da igual toda mi vida en Barcelona y me cargo estos objetos, pero no pude cargármelos como físicamente. De hecho, creo que hay un proyecto, no sé si es Michael Landy ahora, voy a dar una referencia, no sé ni si es correcta, pero en Londres hizo una expo en la que se cargaba todos sus objetos. Tampoco me acuerdo mucho, pero como algo así. Y yo no fui capaz y lo hice como a nivel digital, ¿no? Como ya conectándome a través del ordenador. Y luego sí que todo el tema este del archivo lo seguí desarrollando cuando me fui a Londres, porque me fui a hacer un máster en Computational Arts, que era, en ese momento estaba muy obsesionada con temas de código, me parecía muy interesante la robótica, la electrónica, sin yo saber nada de eso. Aquí estudié diseño audiovisual y no tenía ni idea, como mucho hice HTML y CSS, que es para web, y quizás un poco de processing y eso, y llegué ahí y fue como, vale, me voy a una ciudad nueva con un lenguaje, un idioma nuevo y aprender código, que también era otro idioma. De hecho, tenía como clase de 5 códigos distintos. Bueno, ves que me enrollo como una persona. Ya me has respondido a 50 preguntas. Es que, claro, intento estructurar. Además, es como que estoy en un momento de mi vida intentando entender todo este proceso. Me estoy leyendo mucho lo que yo escribía en ese momento, porque de alguna manera ahora, que supongo que hablaremos después, que estoy en esta etapa de tránsito en el que dejo el trabajo que llevo haciendo 4 años para ir hacia aún no sabemos dónde, pero estoy revisitando, ¿no?, la Laura de antes de esos 4 años, qué es lo que escribía o qué le interesaba o qué buscaba. Llavors es cuando me reconecto cuando estaba haciendo el máster y luego cuando te conocí también a ti en Goldsmith, que también es un momento... Que también lo vamos a hablar. También vamos a hablar de este tema. Llavors, volviendo al archivo... No, es que tiene todo el sentido, porque al final ahora estás utilizando el archivo que has guardado de ti misma, de tu experiencia, para intentar averiguar qué va a pasar con tu futuro. Un poco, ¿no? De hecho,
bueno, o sigui, ya en el momento, o sigui, hice el rito de paso ese del archivo de objetos que hice en Barcelona y luego en Londres para el proyecto final de máster hice un robot que decidiera por mí qué objetos podían pertenecer o no a mi archivo. Le delegabas tu agencia a un robot. La agencia era full del robot. ¿Por qué no querías tener tú la última palabra? Era del robot y de los usuarios o usuarias que estuvieran en la exposición y pudieran interactuar con los objetos y la máquina, porque también había un punto de performance que al final tampoco era a nivel de código súper complejo, ni había entrenado en plan una base de datos inmensa, simplemente usaba una cámara que usa un sistema que se llama YOLO. Bueno, es que You Only Live Once, pero es You Only Look, no sé cuál es, pero se llama. Pero no es YOLO de YOLO, es YOLO de usando las mismas siglas, supongo que haciendo referencia, pero You Only Look Once o algo así. Bueno, ¿por qué querías delegar tu agencia? Quizás porque es que tampoco lo sé mucho. Sé que tenía que hacer un proyecto relacionado con Computational Arts, obviamente, por tanto tenía que haber código, tenía que haber robótica o quizás no, pero en ese momento también empecé como a entender pues eso, la materialidad del mundo tecnológico, que también lo hablaremos, ¿no? Como cosas, yo qué sé, hacía clase de teoría con Helen Pritchard, que es una tía increíble, y yo en ese momento no entendía seguramente ni la mitad, pero yo estaba ahí como una esponjita, en plan cogiendo todo lo que pudiera, y de hecho me estaba leyendo una essay que escribí para su asignatura, que, a ver, es muy naif, pero también era como mucho más... me sentía como mucho más segura a la hora de posicionarme. ¿De qué escribiste? La hice sobre los archivos, pero tenía un posicionamiento de ¿por qué estamos haciendo archivos digitales? ¿Qué sentido tiene en una sociedad que va muy rápido y que realmente es eso, ¿no? Como infinidad de archivos, ¿no? De esa basura digital que no revisitamos nunca, las fotos del móvil que están en discos duros o que están en el ordenador, pero que no volvemos a mirar nunca. Yo planteaba como quizás algo mucho más radical de por qué existen los archivos digitales. No como los archivos como tools, sino como archivo. Es que esto también la palabra en inglés es muy distinto. Como herramienta. No, como archive, o sea, ¿para qué existen los archives digitales? ¿Con qué uso y qué función pueden tener a modo, por ejemplo, personal, no? Llavors, com me cargaba esta idea. De hecho, la tengo por aquí, la essay, que luego podemos... Lo podemos leer. Podemos leerla, si queréis, bro. Sí. Entonces parecía que tenías una idea más clara del tema bueno, del archivo. O sí, quizás ahora no estoy de acuerdo, porque decía... why do we need to create archives to preserve? Like, ¿sabes? ¿Por qué estos archivos Es que, claro, son archivos, pero no son archivos de files. Son archivos de archives en la nube, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos realmente? Llavors, quizás ahora no pienso igual, pero me leía esto y me hacía gracia pensar hostia, estabas mucho más posicionada en algo que yo qué sé, ¿sabes? Como que quizás ahora no. Bueno, a lo no mejor cuando eres más pero... joven también es normal que te posiciones de una forma más radical, porque a lo mejor entendemos las cosas con una perspectiva un poco más reduccionista, ¿no? No somos capaces de ver el otro lado de las cosas. Y bueno, pero por falta de experiencia, yo ¿no? También lo veo como que estaba mucho más segura de mí misma. Yo ahora llevo un año como en general, bueno, un año o unos últimos... Sí, un tiempo como bastante insegura con lo que hago, con lo que pienso, con lo que creo. En plan, me siento absorbida absolutamente por una pantalla. Llevo 4 años trabajando delante de una pantalla con 24 horas. Llavors, como esto también de alguna manera me ha influenciado en mi capacidad comunicativa, en mi capacidad relacional y en mi capacidad de... O sea, eso le ha pasado a mucha gente desde el COVID, ¿no? Yo creo, sobre todo desde la cuarentena y sobre todo en el escenario post-COVID en el que estamos. Mucha gente ha empezado a trabajar delante de la pantalla y para citar un poco a Hito Steyr, que es una artista que yo sé que te gusta mucho, actriz también y lo que le dé la gana, estamos condenados a la pantalla, ¿no? ¿Qué significa estar condenada a la pantalla para ti, Laura? Es que vivimos inmersos en eso. O sea, al final... no sé con quién lo hablaba el otro día, pero es como hablamos mucho de chips y la especulación esta de que nos van a implantar un chip
Es que no hace falta ir más lejos, esto ya es un chip y lo llevamos encima 24 horas y nos traquea absolutamente todo y forma parte de nuestras vidas. Llavors, es como tendemos mucho a mirar hacia un futuro catastrófico, pero es que estamos viviéndolo en el presente, es como ya forma parte de esto. Es como con el tema de la IA, ¿no? Que también vamos a hablar luego, però com la imagen catastrofista de la tecnología y en realidad el otro día lo pensaba, digo, ¿realmente tenemos miedo a la tecnología? Porque yo no siento que tenga miedo. Puede ser que, yo qué sé, mi abuela, que le cuesta más entenderlo, pero yo que he nacido y crecido ya con Internet y mi manera de comunicarme cuando salía del cole ya era a través del Messenger, es como yo no siento miedo hacia la tecnología, así que es lo que hablaremos luego. Es importante pues entender, ¿no?, la materialidad, regularla a nivel de ecosistema, ¿no?, también cómo nos envuelve, pero miedo no creo, porque O sea, hay mucho el discurso Total, ¿no? Tú miras el periódico. Yo hace unos meses me empecé a comprar el periódico cada domingo por hábito y por lo menos había 4 noticias sobre inteligencia artificial desde una perspectiva totalmente catastrofista. Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Yo tuve un trabajo hace 3 meses y lo voy a decir ahora, me acuerdo. Ahora en directo. Un trabajo totalmente precario que se trataba de escribir noticias para SEO, que son empresas, bueno, que se dedican a hacer pactos con el diablo, que son periódicos digitales que no lee nadie, y una empresa, por ejemplo, de casinos te contrata para que escribas con inteligencia artificial una noticia sobre un tema que no tiene absolutamente nada que ver, solo para meter la palabra inteligencia artificial y que la gente clique y tener que el clickbait. O sea, esto es muy Matrix, ¿verdad? És que te iba a decir, o sigui, més Matrix que això. Però és que sí. jo crec que el cúmul de la precariedad són les webs estas, les plataformes para gente freelance, que es la autoprecarización de uno mismo, ¿no? Como ponerte en una web donde las cosas en teoría tienes que ser el más rápido, ¿no? La que lo hace mejor, es como y más barato. Llavors es como ya llega a un punto que es como no tiene nada sentido. Es como que es el sujeto mismo ya el que se explota, no hace falta ni que haya un jefe explotándote. Te conviertes tú en la propia fábrica, de pies a cabeza, ¿no? Tienes tú los medios de producción, tienes tú los recursos para crear tu propia riqueza, etc. Eres tu propio jefe que se explota a sí mismo, ¿no? Que esto es muy interesante, la utopía del autónomo, ¿no? Cuéntame un poco qué significa la utopía del autónomo, Laura. El autónomo, una gran desgracia. No, a ver... Tiene sus pros y sus contras. Sí, a nivel práctico o a nivel práctico, Los a nivel niveles. propio. Es que teórico tampoco, no sé. O sea, también tenemos que volver a lo de la regularización de la ya volveremos. IA, pero como autónoma, bueno, ahora entro en una etapa en la que no sé si voy a ser autónoma. De momento voy a darme un respiro. Freelance, como ser libre, y no me parece ser nada libre. Al final es tú misma autoimponiéndote a ti, trabajar casi 24 horas, no tener fines de semana y hacerlo todo para llegar a poder cobrar bien, que esto luego también podemos hablarlo, porque yo dejo atrás un trabajo que después de 4 años de ponerle muchas horas funciona muy bien y me gano la vida bien. Era el sueño de cualquier persona. Estás hablando de Digo Estudio. Sí, digo digital. No estudio, dejó de ser estudio. Al principio sí que es verdad que nos pusimos estudio y dijimos, no nos sentimos nada representadas con la idea de estudio. ¿Quieres hablar del tema? Sí, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber todo? Me estabas hablando del tema freelance. Podemos a lo mejor hablar de cómo empieza el proyecto. Vale. Y de cómo decidís volveros freelance y a lo mejor dónde derive esto. Y igual no acabamos, como ha pasado con todo lo que llevamos. No. Me encanta lo que yo he dicho cortar un montón de trozos. Me encanta lo que yo he dicho al principio, que es una persona que viene a dinamitarte literalmente la vida. Esto es Laura Subirats. O sea, yo tenía una estructura de vista. Perdón.
Y ha venido ella, venga, papa, en una pregunta ya lo ha tocado todo y lo ha bombardeado todo, pero por eso la amo con todo mi corazón. Volveremos a todo, volveremos. porque es importante. Bueno, es que Sigue con lo todo de está freelance. interconectado, ¿no? Como en Internet, es Entonces, como de alguna manera... rizomático, amiga. Sí, y ahora mismo creo que con más razón, ¿no? Con la que siento que se me está conectando todo de alguna manera y no sé ni cómo, pero como suceden cosas y se juntan cosas que digo, ¿cómo acaba de pasar esto? Pero sí, como aparecen vínculos, ¿no? De leer un libro y encontrarme una referencia que había leído en otro libro y hacer... bueno, no sé, intentar ordenar mi cabeza está siendo un proceso bastante complejo. Cuando sales de la pantalla, ¿no? Ya no sabes si estás en un mundo o en el otro, Claro, porque está todo totalmente interconectado. Y yo, la persona más pantalla del mundo, se ha impreso unos apuntes. O sí, es como... Pero para sentir como esa estabilidad de la que hablábamos, ¿no? Ese control. Si lo tengo en papel, siento que tengo el control y aquí hay con cosas que he escrito que tienen valor. Si lo miro en la pantalla de ordenador, veo caos, no lo entiendo. Tengo 500.000 pantallas de internet abiertas y es como, no sé ni por qué, pero no quiero cerrarlas, por si acaso. Pero escúchame, esto no es algo, yo creo... O sea, le estás viendo el lado del control, que me parece interesante, como la sombra del hecho de necesitar el material. Autocontrol. Pero por otro lado, justo en la entrevista con Alba Iruela hablamos de esto, y ella recomienda a la gente que quiere producirse un fotolibro, etc., que se impriman las fotos. Ella dice, imprímetelas, velas en físico, ¿sabes? No por tema de controlar, sino por tema de distancia, ¿no? De repente tenerla aquí... a lo mejor te genera una sensación diferente que tenerla en la pantalla, ¿no? Es que esto es la impresora 3D, que aquí también podemos llegar. Para mí el símil sería como que yo trabajo, bueno, ya desde el máster que conecté con un poco el ambiente Fab Lab, que aunque suene un poco geek y un poco de friki, es como un espacio de trabajo abierto en el que hay como herramientas de creación digital como impresoras 3D, cortadoras láser, un montón de cosas de electrónica y así. Y ahí empecé a descubrir lo que era la impresora 3D, ¿no? Que es algo que se ha ido manteniendo a contagotas durante estos años, pero ahora estoy recuperando bastante. De hecho, este año en concreto la he estado usando mucho. Llavors, ¿puedes explicar lo que es una impresora 3D impresora con 3D? qué imprimes? Ahora mismo estoy imprimiendo con PLA. Es un plástico derivado... Bueno, viene del blat. ¿Cómo es diu blat? ¿Del trigo? Trigo. Que por tanto en teoría es biodegradable y bueno, pero sí que es verdad que sigue siendo plástico y tiene como todas sus movidas. Pero la impresora 3D básicamente es una impresora que tú le envías un archivo digital y te lo imprime, como te podría estar imprimiendo esto o un micro o lo que sea. Llavors, sí que este año me ha servido quizás también a método de transición, ¿no? Como usarla como puente entre ese mundo virtual y digital del que venía a conectarlo con el mundo físico, que es lo que quería hacer ahora, ¿no? Y bueno, usar la impresora como portal de conexión entre los dos mundos. Y quizás también de manera muy inconsciente, porque al final empecé haciendo tonterías, como pomos para la puerta, una cosa para poner las velas, con tonterías porque tampoco no tenía mucho tiempo para son dedicarle. Cosas prácticas sí, cosas del día a día. Como se me rompió una lámpara que había comprado en Wallapop y hice la pieza para que pudiera ir colocada o con movidas así. Me recuerda, ¿viste Código Lyoko de pequeña? ¿Te acuerdas de esta serie? Me suena, pero no sé si la vi. Luego te lo enseño. Era unos chavales que hacían y luchaban contra el mal en el mundo digital, ¿no? Entonces, lo que hacían era meterse en una especie de escáneres sí que me suena. ¿cómo se dice? Como un embrión, ¿no? Y se metían ahí, los escaneaban y entonces se metían en el mundo digital y luego tenían que salir. Y había un personaje que se llamaba Aelita, que ella era del mundo digital. Ella no era física. Pero hay un momento en el que ella se enamora del protagonista, que es de carne y hueso. Siempre hay una historia Siempre hay una historia de amor. Y consiguen materializarla, ¿no?
Entonces, de repente, hay este Inception en el que ella se vuelve humana. Y me ha recordado mucho lo que me estabas contando. De repente, un objeto que solo ha existido, por el que tienes emoción, como has dicho antes, ¿no? Que te relacionas con los objetos a través de la emoción, del mundo digital se materializa y se transforma en algo tangible que puedes utilizar y con el que tienes una relación física. Sí, sí, que puedes tocarlo, bueno, lo que decía Alba, ¿no? Con las fotos, si las ves y las tocas, cojas perspectiva y entiendes también la forma, la materialidad, ¿no? De esto. Y esto, bueno, volviendo a lo de Digo, no sé ahora cómo conectar, quizás también porque el portal es de ahora vamos hacia lo físico, hacia la... Pero espérate, estabas hablando del Fab Lab. Vale, bueno, allí es donde empecé a usar la impresora. Vale. Pero ¿Y no la más habías allá de utilizado esto, antes? creo que en la uni aquí en Barcelona sí que la usé, pero tampoco no bueno, no es como que al principio me costaba entender realmente la funcionalidad o para qué me podía servir eso. Y con el tiempo creo que más que una herramienta se ha convertido en eso, en un portal y en cómo darle forma a lo que hago a través de una pantalla. Bueno, ahora también probé una vez hacerlo con las gafas de realidad virtual y es bastante loco porque estás ahí como modelando en el aire y luego puedes imprimirlo y es como conectando todo el rato. O sigui, se puede hacer també, llavors és com literalmente todo el rato entre los dos, que ya el día a día lo pasamos entre los dos mundos, ¿no? De alguna manera, porque estamos casi 50-50 de hecho, yo quizás estaría más 70-30 conectada con el mundo digital y luego el 30 con el físico. ¿Has visto la peli de Mantícora, de Carlos Bermúdez? No. Pues el protagonista se dedica a eso, es un modelador de personajes de videojuegos, hace monstruos. Luego la trama se complica porque es un pedófilo y no sé qué, ¿no? Y empieza a modelar niños y tal. Pero él está con las gafas que dices tú y está ahí modelando en su casa, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que haces tú. Para las pelis... No, bueno, yo lo he hecho una vez para probarlo y me parece bastante... Está guay. Es como curioso también porque es darle como otra dimensionalidad, ¿no? Como pasas de la pantalla, que es algo 2D, a verlo quizás en 3D o sentir que puedes experienciarlo en el espacio. Vale, no, volvemos a Digo. Es que, ¿Quieres volver a Digo? ¿Ves? Este es mi problema, que me empiezo a ir por las ramas y después cuando quiero... ¿Sabes? Es como pierdo los temas. Pero yo creo que estamos hablando... Yo espero que a mí se me gusta entienda mucho lo que estamos haciendo porque al final pienso que realmente lo que te está pasando es que todo está confluyendo a la vez y que me gusta que la entrevista tome esa forma también. Que intentar ordenarla me parece antinatural, teniendo en cuenta la situación en la que estás viviendo, y me parece bonito respetar la forma que tiene, que es de rizoma, ¿no? Que sí. Es un tema que se encadena con otro y vamos allá y me encanta. De hecho, dentro de un año seguro que sería completamente distinta, ¿no? Pero bueno, claro. Sí, creo que también es curioso hacerlo esto en un momento de cambio y de transición. Llavors, volviendo a Digo es un proyecto que nació en Londres en 2019, un poco por la necesidad de hacer... Espérate, estamos en Londres. Sí. Te fuiste a Londres a estudiar. 2017. Que es donde nos conocimos tú y yo, amiga. En Goldsmith. Estudiando en Goldsmith. Increíble. Nos conocimos en inglés. De hecho, deberíamos hacer esta entrevista en inglés. Vale, cortamos y empezamos otra vez. Empezamos en inglés. Qué liada. No, pensaba que nada a cortar de verdad, tío. Pues eso, te fuiste a Londres a estudiar. Sí. Un máster de Computational Arts. Sí. Después de estudiar tu carrera en Barcelona. Sí, correcto. Sí, yo creo que escapé de Barcelona. Siempre he tenido un poco un problema con Barcelona. No sé muy bien por qué. Quizás porque crecí aquí o nací aquí. Pero sí, siempre es un espacio que me absorbe un poco la energía. Es algo que se está trabajando también a día de hoy para entenderlo y para poder confluir en espacios que, aunque sean complejos aún no sé muy bien por qué, poder desarrollarme estando en este espacio. Llavors, me fui a Londres escapando un poco de esto, yo creo, y con la necesidad también de expandirme, ¿no? De entender otras realidades, de, pues, yo qué sé, aprender otros idiomas, bueno, en este caso inglés, o en general sí, expandirme como persona.
Y fue un año bastante increíble, muy duro, yo creo, pero bastante increíble y visto con perspectiva. ¿Por qué fue duro? Bueno, porque Londres, como tú sabrás, es una ciudad muy ¿Qué vas a compleja. Es una ciudad compleja, donde te sientes muy sola. El clima quizás no ayuda, ahora lo echo de menos, la verdad, pero al principio quizás es más el choque ¿no? La comida. Realmente todo cambia un poco. También era la primera vez que me independizaba, ¿no? Que estaba yo conmigo misma, sola, en un sitio nuevo, de ponerme a trabajar de camarera y luego ir a la uni, no entender la mitad al principio, conocer a un montón de gente, pero es eso, al final son relaciones quizás al principio sobre todo más superficiales. Te sientes lejos, ¿no? Ves la gente que está en Barcelona, que se han quedado... No sé, es complejo. En general lo recuerdo complejo, pero a la vez como me hizo crecer un montón. Yo siempre digo que ir a Londres es hacer la mili, tal cual. Podría ser perfectamente. Totalmente. Luego de eso sí que me cogí unas asignaturas al año siguiente, que es cuando nos conocimos, era como un curso o algo de contemporary art. Una diplomatura hiciste, algo así, ¿no? Después del máster, era porque el máster podía ser 2 años, pero yo hice 1 y luego pues me cogí estas asignaturas extra como de la diplomatura que está. Y aquí es donde te conocí, en clase de performance. Hacíamos clase de performance, que fue a mí me encantó la asignatura, fue increíble. Y recuerdo que nos hicimos amigas. Y yo, los primeros trabajos que vi de ti fue en esa época, cuando empezabas a experimentar con el tema del 3D y todo esto, que teníamos como encargo, nos hicieron hacer un acto performático, ¿no? Algo así, si no recuerdo mal. Sí. Y tú hiciste una cabeza gigante en 3D, que era como la obra performing on the internet. Sí, de internet persona, ¿no? Algo un poco, así, el alter ego. Sí, como explorar de qué manera nos podemos performamos, ¿no? A través de internet. Ya sea, yo qué sé, softwares como Second Life o los Sims o el Habbo, como la gente de alguna manera performa a través de internet. De hecho, me estaba leyendo también a Boris Groys, que tiene el libro último, no sé si es último, pero Devenir, obra de arte, que también va muy ligado a cómo actualmente es que somos un producto y cómo nos mostramos a través del medio digital y lo importante que es crearse ese personaje, ¿no? De alguna manera. Bueno, amor, es que la vida es una performance al final del día. Por eso es importante. Somos un personaje todo el rato, ¿no? Ya. Entonces, pero sí, ser tanta consciente. Diferencia. Exacto. Puede ser, no sé. Llavors sí, ahí empecé a hacer 3D. Vivía con Arnau en un cole, que esto también lo hemos dicho antes, que en Londres hay esta movida de los guardianships. De hecho, cuando nos conocimos tú también vivías en uno. Que son esto sí que es una matrix fuerte. Eso hay que decir la palabra. Empresas privadas, ¿no? Que se dedican a gestionar espacios vacíos que están en venta para que no se... para cuidarlos. Para que no los ocupen ocupas, básicamente. Bueno, también es para que no se quemen, ¿no? Como porque yo he tenido 2 incendios estando ahí, de llamar a los bomberos. Es verdad, ¿qué te pasó? Qué fuerte esto, Bastante, entiendo que tiene este punto, obviamente, quizás para que la gente no ocupe, aunque en Inglaterra las leyes de ocupación son bastante distintas, creo. Y son propietarios que no quieren vender, que quieren mantener el espacio bien cuidadito y tal. O no pueden venderlo. Entonces, lo que te proponen es el peor trato del universo, básicamente el peor deal del universo, que es tú pagas un alquiler que a día de hoy cuesta lo mismo que un alquiler de habitación. Claro, en ese momento era muy barato. En ese momento igual pagabas 300 libras por un espacio enorme. Ahora ya no. Por ejemplo, nuestra amiga María se ha pillado, está en un hospital ahora viviendo, por ejemplo, ¿no? Pues esta persona... Claro, que además es eso, son edificios, de repente, estación de policía, claro. Un pub, que vivía la María también. La María vive en un pub. Son sitios... yo al final tuve suerte, un cole de primaria era bastante utópico el espacio que te tocó. ¿Y por qué es problemático? Porque las personas que están viviendo allí, es decir, los arrendatarios, por decirlo de alguna manera, están en unas condiciones nefastas, tienen unos contratos precarios, pueden echarte por cualquier razón.
de un sitio en el que tú has invertido tiempo, amor, estás totalmente vigilado, pueden venir a visitarte en cualquier momento, tienes 3 segundos para esconder todo lo que sea ilegal para ellos y fingir que eres una persona normal, ¿no? Entonces, pues sí, es peligroso y no son condiciones muy buenas para vivir. Lo bueno es eso, que tenías espacios grandes por poco precio, entonces hipotecabas tu salud, ¿no? De alguna manera. Sí, Y tú estabas en ese cole. momento también tenía mucho sentido, yo creo, estar allí porque es eso, estábamos un poco viendo si realmente Londres nos daba o no una oportunidad, porque hay muchísima, bueno, no competencia, pero sí muchísima gente que hace... Te das cuenta, yo creo, que yéndome de Barcelona, ¿no? Que es un núcleo quizás muy pequeño, donde todo el mundo se conoce más o menos, la industria creativa, que es algo que tampoco, la palabra creatividad no me encanta, pero bueno, te vas a Londres y te das cuenta de que tú eres enanísima, en plan, y que hay muchísima gente muy potente, con ideas increíbles, haciendo un montón de cosas. Esto también, por un lado, te motiva, pero por otro, también hay días que te frustra, porque dices, hostia, voy a ser capaz de llegar a algún lado con esto. Llavors, claro, nos fuimos a vivir al cole en un momento en el que sí que buscábamos curro, pues quizás en el mundo más del diseño, el audiovisual, yo qué sé. Es como que tampoco lo teníamos muy claro. Tanto Arnau como yo estudiamos diseño audiovisual aquí en Barcelona y allí pues esto buscábamos en estudios de diseño, pero tampoco no porque nos encantara quizás hacer eso. Nuestro interés estaba más en otras cosas que luego quizás por eso acaba apareciendo, digo, ¿no? Que es el interés por simplemente expresarnos o buscar maneras de comunicar cosas que nos pasaban por la cabeza. Llavors, nos empezaron a llegar mini encargos a nivel individual y llegó un momento que, bueno, es que comiendo un día dijimos, es que ¿qué sentido? Si no nos gusta poner nuestra cara un poco, nos hacía sentir incómodas también porque crea una relación con el cliente, entre comillas, como muy de tú a tú, entonces son capaces de... no, es que maltratarte tampoco me sale una palabra, pero como aprovecharse bastante más de ti, porque te hablan desde el colegueo, y es algo que queríamos evitar. Llavors, en esa comida nos sentamos y dijimos, vamos a ponerle un nombre, vamos a hacer un Instagram, vamos a creer en lo que hacemos y vamos a ver qué pasa. Y quizás porque es un momento en el que todo el contenido digital 3D aún no estaba muy desarrollado, le gustó a la gente. Hicimos Instagram, que si vas al inicio de nuestro Instagram son cosas que no son muy bien proyectos, ¿no? Que son como más tonterías o cosas que yo había hecho en el máster o que Arnau había hecho para probar un día con el software o como más experimentaciones, pero a la gente le gustó y de hecho, bueno, yo me acuerdo cuando estabais empezando a hacer todo esto, recuerdo quedábamos y hablaba con vosotros y me decíais, o Arnau me decía, sí, yo estoy ahora mirando cómo se hace en YouTube, tal, ¿no? Como que estabais aprendiendo en ese momento. Full, o sigui, de hecho, al principio, además como muy precario, porque teníamos un ordenador para los dos qué fuerte. y tirábamos renders que tardaban, es que, yo qué sé, 2 semanas en hacer una mierda que ahora con mi GPU tardaría quizás 5 minutos, ¿sabes? Llavors és com también cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? Un poco de la mano y lo rápido que ha evolucionado todo y tanto el software como el hardware ha sido ¡pum! Yo me acuerdo que mandabais los renders a render farm, granjas de estas, ¿no? Sí. De hecho, Arnau tenía como un ordenador alquilado que hacía los 3Ds a través de ese ordenador como con un TeamViewer. O sigui, era como intentar usar lo que teníamos, que en ese momento era un ordenador, como herramienta creativa, más allá de si nos gustaba o no hacer eso, ¿sabes? Porque de hecho es algo que siempre dice Arnau, que él las asignaturas de 3D en la carrera no las hizo porque no le gustaban. Y luego reconectar con eso fue también en cierta manera como curioso, ¿no? Y también sucedió porque gente de nuestro entorno que conocíamos estaba empezando a tocar estas herramientas. Llavors veíamos com la potencialitat quizás desde un punto de vista que
como desde un punto de vista distinto a lo que se entendía como... Porque quizás sí que le ha pasado mucho al CGI, al CGI, que es que... ¿Puedes explicar lo que es el CGI? Es el Computer Generated Images, que al principio, como las referencias eran muy hollywoodienses, no sé si está bien dicho, es como que se buscaba esa perfección, ¿no? Y hay un momento en el que vemos una video essay de Alan Warburton en el que dice "Why is CGI so afraid of its own?" Es que la tengo apuntada, pero ¿cómo puede ser que tenga miedo de mira, digo, of its own imperfections, ¿no? Con lo bonitas que pueden ser las imperfecciones o los errores dentro de esa herramienta, ¿no? Es como cuando la fotografía... Exacto. Pues igual, o la pintura, ¿no? Con, que aún quizás había mucha gente haciendo 3D, pero aún quizás la gente no se atrevía tanto a que se viera que eso era digital. Se buscaba siempre esconder, ¿no? Y claro, nosotros, como no teníamos ni idea de hacer 3D, obviamente se veía que eso era 3D. Era como parte de que... Es que no fue... Al principio casi no fue una decisión tomada, sino que fue porque estábamos aprendiendo, se os veían las costuras, ¿no? Un poco. Es como... Tengo esta idea, ¿cómo puedo hacerla? ¿No? Que al final pasa un poco porque el boom sí que viene porque una marca como Paloma Gul, una marca de aquí de Barcelona, confió en nosotros para hacer un contenido de un zapato. Y Arnau y yo cogimos, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos a mirar cómo se hace y nos metimos en un berenjenal de hacer un zapato. Buscamos la manera y ahora lo miro, ese vídeo, y le tengo muchísimo cariño, pero sí que veo que digo, esto... A nivel técnico es como súper pobre, pero pienso, es que da igual, al final era la manera de comunicar que teníamos y la capacidad que teníamos en ese momento, que también es bonito, ¿no? Que haya un proceso y que se vea que pues, las cosas avanzan y que con el tiempo pues, hemos muchísimo y seguimos aprendiendo. De hecho, hoy estábamos trabajando en un tema de pelo y tenemos como un intern que estaba haciendo el pelo con un software y luego cómo vamos a pasarlo al otro software y es como buscar tutoriales y es como que en ningún momento dejamos de aprender, que también es lo bueno que tiene por un lado el mundo digital, ¿no? Que como avanza muy rápido es como todo el rato estás aprendiendo cosas nuevas, pero bueno, por el otro también es como esta ansiedad constante de tengo que hacer esto, yo qué sé, compararte, ¿no? Hay un montón de gente que está haciendo esto, ¿qué sentido tiene o por qué me diferencio yo? Bueno, yo creo que con esto pasa con todo en la vida en general, pero sí. ¿Y con qué crees que se diferencia o diferenciaba Digo? Claro, diferenciaba porque digo mañana 13 de diciembre, no sé qué día saldrá esto, pero termina, ¿no? Claro, que es como, saldrá en un hoy mes. también estaba haciendo un vídeo con Digo 2019-2023, ¿no? Que es un proyecto que empieza de una forma muy naif y termina también de una forma como muy consciente, creo. Y con un recorrido del cual yo me siento súper orgullosa. Y que no podría haber ido mejor. De hecho, es un proyecto que nació en un cole de primaria en Londres y que ha llegado a muchísimas partes, trabajando, ahora estamos trabajando con Cargo Collective, que cuando nos llegó el mail dijimos, ¿esto es broma o es real? O no entendía cómo poder llegar a eso, ¿no? Y al final es a través de Internet todo, ¿no? Que aunque... También tenemos que ser conscientes de que Internet pues, tiene toda esa parte material y como muy compleja, ¿no? Pero que al final también, de alguna manera, en nuestro caso en concreto, nos ha ayudado a llegar a muchísimas partes y a conectar con muchísimas personas, porque yo también quería decirlo, de que al principio cuando empezamos nos dimos cuenta de que era un espacio donde la gente compartía mucho. O sigui, la cultura digital viene mucho del software libre, pues això, sí, no? Es como en general compartir, ¿no? La idea de compartir, de esto. Llavors, claro, la gente que estaba haciendo lo mismo que nosotras en ese momento, si no sabías hacer algo, te ayudaba todo el rato. Era como esta cadena, que esto era muy difícil de encontrar quizás en el mundo del diseño o un sentido de comunidad, sí, ¿no? Había una comunidad y sentías que si estabas perdida, pues yo qué sé, podías preguntar y te preguntaban. De hecho, en ese momento, paralelamente, yo creo que también fue 2019, apareció un colectivo que se llamaba, bueno, aún existe, se llama Digigal, que era
un colectivo que juntaba chicas, ¿no? chicas que se dedicaban al mundo digital y bueno, que de alguna manera ese Instagram, porque empezó siendo un Instagram, luego un WhatsApp, luego un Discord, luego como empezó a hacerse más grande, pero en ese momento fue como muy powerful, porque de repente tenías a referentas, en plan, gente a la que mirar y decir, hostia, esta tía, yo que sé, en Estambul está haciendo lo mismo que yo y puedo hablar con ella y si no entiendo me va a ayudar con esto y yo puedo ayudarla también. Que es otro a ella, tema, ¿no? las mujeres en el mundo del 3D, que, bueno, ahora igual sí, pero hace 5 años... Claro, en ese momento sí que es verdad que estando en Londres, que es una gran suerte yo creo también, es que a nivel cultural es como muy rica, ¿no? Una ciudad con muchísimas exposiciones, museos, como oportunidades en este sentido. Llavors sí que en ese momento ya vimos una exposición que hizo Ito Steyel en la Serpentines, que ya era como de cosas generadas digitalmente, no recuerdo muy bien, pero eran flores, ¿no? Y hablaba también de ecología y digitalización. Luego también en el Strand 180 que hicieron una expo de videoarte, que había Ed Atkins, que es un chaval, bueno, un señor ya supongo, yo no sé, que también hacía vídeos de avatares, no sé, había como bastantes referencias ya también en el mundo digital. De hecho, antes de irnos de Londres, justo antes del COVID, hicimos una expo en Arebite Gallery, que es una galería también de arte digital en Londres, que hacían como una cosa que se llamaba Going Away TV y era como una bienal de arte digital. Quizás también no estoy siendo muy precisa, pero participamos en eso y también te dabas cuenta, ¿no?, de que había toda esta comunidad y toda esta gente usando esa herramienta para expresarse. Llavors, lo de Digital creo que sí, que fue muy interesante y para mí, como sí, liberador. También estando en Londres, como la chica que lo creó vivía ahí, como de poder conocerlas físicamente, ¿no? El IRL, como poder cruzar la pantalla, también ponerles cara y trabajar con ellas, que hice un proyecto en 2019 con ellas para Selfridges y también fue como, hostia, pues esto también de alguna manera puedo vivir, ¿no?, de esto. Te dio confianza. Sí, como que se juntaron muchísimas cosas y al final, pues digo, de mucho trabajar y muchas horas estando delante de la pantalla, acabó funcionando. Acabó funcionando y muy bien. Quizás también porque nos construimos esa estética de la que aún, supongo, a día de hoy se nos engloba. Bueno, cuando ves algo, a mí me ha pasado también al revés, de que alguien ve algo y dice, uy, habéis hecho esto, y es como, no lo hemos hecho, pero como me parece increíble, ¿no? ¿Cómo se crea una estética entre dos personas? No sé, es complejo. Sí que es verdad que a día de hoy tengo yo mucho más parte de dirección artística en los proyectos. Arnau ha hecho mucho más animación. De hecho, él, en el momento en el que empezamos Digo, estaba haciendo un máster de videoarte también en Goldsmith. Todo confluía, ¿no?, y todo se relacionaba, pero él sí que quizás siempre le ha interesado más la parte esta de la animación, ¿no?, y de cómo explicar una historia a través de elementos digitales o probar cosas. Pero sí, a ver, también trabajamos a nivel visual con referencias, yo que sé, que encontramos en internet o que tenemos en el móvil imágenes y lo juntamos todo y trabajamos con moodboards y compartimos cosas. Pero sí que al final, pues la estética de render, porque al final es uno el que renderiza y hace esto, pues lo he acabado haciendo más yo ahora, pero sí. De hecho, si entráis en Instagram también veréis que él tiene su parte más de producción personal, que es como distinta al mundo de Digo, que también es lo bonito del mundo digital, de que con las mismas herramientas realmente puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Y también pasa lo mismo con la Artificial Intelligence. Volviendo a la IA, ¿Quieres ¿no? ya cerrar el tema Digo? No, podemos seguir, pero también podría está seguir conectado. hasta mañana, ¿no? Está todo conectado. A mí la verdad, Laura, una de las cosas que más me gustan de tu estética y de tu trabajo es precisamente el hecho de que pareciera ser que eres capaz de apuntar hacia los glitches en la Matrix de la realidad a través de conectar la
la virtualidad con el mundo material, ¿no? No sabes muy bien dónde está ese puente entre una dimensión y la otra. Y sinceramente es algo que a mí me parece propiamente de un artista, ser capaz de ver más allá, ¿no? Hacia el futuro y poder expresar esta ansiedad contemporánea en la que vivimos, en el que no sabemos muy bien ya lo que es real, lo que no. Esto pasa con las fake news, por ejemplo. La intención de la noticia ya no es expresar veracidad o factualidad, objetividad, y es sencillamente apelar a una emoción, a un sentimiento, impactar en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí tu arte, te quería preguntar si para ti esta estética, esta dirección artística que llevas incluso a tu casa, al espacio donde vives, ¿es algo que refleja esta ansiedad o esta angustia, esta incertidumbre, o es más bien una manera de reconciliar esta dualidad entre las dos dimensiones? ¿Cómo lo crees? No sé creo que es muy intuitiva y tampoco no le he dado, sí, eso es intuitivo. Porque sí que quizás si te refieres más al tema de pues, impresión 3D, ¿no? De cómo las cosas físicas o digitales se conectan, sí que es verdad que todo el rato tanto la estética digital como la estética impresa, las dos están entre los dos mundos, que es lo que decías. Pero creo que es algo esto muy, muy inconsciente o muy inocente, ¿no? Y se ve mucho en el proyecto que he hecho este año, que hice, bueno, me vino un amigo que tiene un espacio en el que quería hacer una exposición de taburetes, Mike. Nunca lo sé. Llavors, hice, bueno, tenía que hacer un taburete y yo pensé, pues si yo no he hecho diseño de producto, ¿cómo voy a hacer un taburete? Entonces pensé, bueno, vamos a intentar ver qué puedo hacer para conectar mi mundo digital, ¿no? Con ese mundo físico, que es lo que demandaba, ¿no? Esa exposición, porque, bueno, al final lo fácil hubiera sido hacer una pantalla y un taburete, pero para mí lo interesante era buscar ese taburete físico, porque al final mi obsesión es por los objetos físicos. Llavors era com, vale, vamos a pensar Volviendo de qué manera... Clar, és que està todo conectado. Llavors empecé a hacer un archivo, un archive de digital stools, o sigui, de archivos de taburetes digitales. Llavors hice ese archivo inmenso y dije, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que este archivo de repente me ayude a crear ese taburete, ¿no? Es como yo no he hecho diseño de producto y no considero que sea una persona que se dedique a hacer muebles, o al menos ahora en mi vida, dije, ¿cómo puedo como coger esa creatividad colectiva, ¿no? De ese archivo digital y plasmarlo en un objeto y darle mi punto de vista? Que ahora, diciéndolo en voz alta, también viene un poco es una de las dudas con la Artificial Intelligence, ¿no? Que con ChatGPT tú puedes crear cosas, pero nunca serán tuyas. Es como la propiedad intelectual de la pieza que crees, no va a ser tuya. Pertenece a ChatGPT, como sí. a Open... ¿Cómo se llama? No sé Open si Source. OpenAI. No sé si simplemente como no pertenece, llavors había esta duda de por qué no, si al final también es un remix de cosas, ¿no? Y yo estoy decidiendo hacia dónde llevo esa Artificial Intelligence, ¿no? Y también, bueno, hay como muchos problemas de esto lo hablamos en lo del manifiesto, esto de no sé si lo hemos hablado. Temas no lo hemos hablado. Temas de autoría, ¿no? Sí, a quién pertenece las obras, ¿no? Y al final, bueno, es que esto también tenía... Pues que este es el tema del arte en general, ¿no? Si tú es como tomas el collage, siempre se ha copiado, siempre se ha plagiado. No hay originalidad, ¿no? Al final de todo. De hecho, las bases de datos... O sigui, las Artificial Intelligence trabajan con bases de datos y con archivos. Bueno, sí, este es el otro tema que tenemos que hablar y el otro melón que me lo voy a guardar. Pero siguiendo con lo del... No, es como que... No, porque ahora sacaría también un montón de cosas, ¿no? De repente, pero volviendo al taburete, para cerrarlo, es como junté taburetes que son icónicos, ¿no? del diseño en uno. Y hice esa fusión de taburetes y dije, hostia, esto puede funcionar, ¿por qué no? ¿No? Y puede ser un taburete hecho a partir de taburetes, ¿no? Y al final también es un glitch, porque lo hablaba con un amigo
digo, la de veces que me ha pasado de que se han interseccionado objetos en el mundo digital y lo veía como un error de, ay, mierda, en plan, tengo que cambiarlo, tengo que moverlo, no queda bien. Y es como, para esa pieza en concreto, para mí tenía sentido, ¿no? Que todos estuvieran juntos y que... Formando una unidad, ¿no? Sí, y que a partir de eso es cómo visualizar ese archivo infinito que hay en Internet de taburetes en uno solo. Pues me parece muy interesante, conectando lo que hablamos al principio de Arqué y el archivo. Estamos hablando de Derrida y de su idea de lo que es un archivo. En su texto de la fiebre del archivo, habla de, bueno, hace una equiparación entre el archivo y el psicoanálisis. Entonces, él habla de cómo, por ejemplo, cuando nos remitimos a un archivo familiar, intentamos entender nuestra identidad a partir de todos estos fragmentos que recapitulamos y ponemos juntos para darnos sentido, ¿no? Como estos momentos de inception que pueden explicar un trauma o una herida y que al final es lo que conforman nuestro ego, ¿no? O nuestro sentido de identidad. Es al unir estos fragmentos que podemos tener conciencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es la inteligencia artificial también, ¿no? ¿no? A ver, ¿por qué? Porque son un montón de datos, ¿no? Que es un archivo de datos que crean una inteligencia, ¿no? Llavors, sí, todo... Es que al final nos estamos imitando, ¿no? Somos tan egocéntricos, ¿no? Como la especie humana es tan egocéntrica que está creando esa inteligencia que se le llama artificial, pero es como a partir de bases de datos, ¿no? Como de información que le damos nosotras. Es como hablábamos el otro día en esto del Creative Manifesto, esto que hacíamos, que la Artificial Intelligence mira hacia el pasado. O sea, no es capaz, a ver, supongo que lo será, pero a día de hoy coge información que ya ha existido y la mezcla. De hecho, la estética de las apps estas de DALL-E y de Runway y todo eso, tienden a ser antiguas. O sigui, ¿en qué sentido antiguas? Como que se basa mucho en imágenes de repente de los 60, ¿no? Como hay mucha fotografía en blanco y negro. Porque al final, claro, trabaja con archivos del pasado. Y obviamente hay muchas cosas que se están produciendo a día de hoy, pero sí que tiende como a mirar hacia el pasado, ¿no? Y esto, bueno, no sé, como me parecía interesante también. Súper interesante. Vale, yo te lanzo mi pregunta, ¿vale? Puede dar la sensación que la disciplina del diseño, o lo que entendemos por diseño, se desarrolla separada del mundo o en una especie de élite o institución académica, intelectual. Incluso el diseño en instituciones culturales, ¿no? Incluso el diseño que intenta dar soluciones a la gente de a pie. También da la sensación que pasa todo en este espacio especulativo, en esta nube separada del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar es sobre tu relación con el mundo del diseño y cuál es tu visión sobre el diseño. ¿Cómo lo relacionas con tu trabajo? Vale, no es una cosa que haya pensado mucho, pero sí que creo que para mí el diseño es una herramienta más que un objeto final. O sigui, yo creo que me gusta utilizar el diseño, es que sonará como muy típico, pero como metodología, ¿no? Como investigar a través del diseño cosas que me interpelan o que pueden interpelar a la gente, pues, de mi entorno o en general a la sociedad. O sea, puedes venir de temas como muy concretos, como sería el archivo personal mío y cómo es entender cómo esto puede interesar o no a un público, o ir a cosas más grandes como, pues, el tema de la IA, la materialidad del Internet, con todos los archivos, que hay los data centers, que es lo que hablábamos, ¿no? Extrapolarlo a algo mucho más grande, ¿no? Y cómo a través del diseño puedes navegar a través de todo esto y justificar un poco con tus intereses y juntar las ideas. No sé, como un laboratorio, ¿no? Donde existen los errores, existen... es que tampoco te diría soluciones, sino simplemente como los espacios para crear, más allá de si es o no útil
bueno, en general, no sé, es como que la idea de diseño en un mundo contemporáneo ha cambiado muchísimo también, porque al final la sociedad también ha cambiado muchísimo. Es como qué sentido no tiene diseñar si ya tenemos de absolutamente todo. Es como la importancia de entender la complejidad de esto y diseñar más sobre la consciencia de comunicar cosas a través del diseño que puedan ayudar a entender el presente, que no tanto producir objetos, porque es que tenemos muchísimos, ya estamos desbordados y desbordadas de materialidad. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? De que somos la sociedad de la era de la información, ¿no? De la deformación. Vivimos ahí, pero a la vez cada vez usamos más cosas de usar y tirar, ¿no? Y nuestra conexión con los objetos es mínima y antes era muy distinto. Entonces, es como... Bueno, no sé, un poco esto. Decía Walter Benjamin que el coleccionista es una figura disruptiva porque lo que hace es coger el objeto y despojarlo del valor como mercancía. Porque el coleccionista lo que hace es coleccionar no por lo que vale un objeto, ¿no? Sino por la narrativa o la historia que le atribuye. Sí, al final todos de alguna manera coleccionamos, ni que sea como experiencia, ¿no? También hablaba de la idea de coleccionar experiencias, ¿no? Como que cada vez más que objetos coleccionamos experiencias. Para mí no es tanto el coleccionar cosas o experiencias, para mí es tener conciencia de lo que estás coleccionando, ¿no? O sea, no coleccionar por acumular y por decir, he viajado por tantos sitios en el mundo, ¿no? Pero ¿qué has aprendido? ¿Has hecho un acto de autorreflexión, ¿no? Y de un poco de investigación sobre los objetos que adquieres, por qué los adquieres, por qué me voy a ese sitio, por qué me voy a otro? ¿Estoy observando y entendiendo lo que me está pasando o solo voy acumulando y consumiendo y vivo consumiendo experiencias y cosas, ¿no? Claro, a mí yo tenía esa disociación o dualidad con lo de los objetos, de que es que no lo hacía conscientemente. Y de hecho ahora los tengo en una caja, en un trastero, que esto también me hacía mucha gracia, ¿no? Pero como el símil físico de entre las storage rooms, ¿no? Como los edificios estos llenos de trasteros que la gente guarda cosas físicas, comparado con los data centers, que son edificios inmensos con superordenadores y con la psique humana, ¿no? Porque cuántas cosas o cuántas experiencias vamos acumulando de forma inconsciente, guardamos en un lugar de nuestro cerebro, de nuestra memoria, pero nunca lo revisitamos, ¿no? Y lo tenemos ahí como una basura psicológica que va saliendo durante nuestra vida y a la que quizá tenemos que prestar un poco de atención, ¿no? Como ir dejando ir cosas, soltando cositas, ¿no? Física y mentalmente. Exacto. Me encanta que se ha formado como una tríada de conceptos en este podcast, que ha sido el tema del mundo digital, el tema de los objetos y el tema de la psicología, de la psique. Es como que hemos formado una... Bueno, que al final es de lo que hablamos tú y yo cada vez. Sí, bueno, es que al día a día, ¿no? Nuestro día a día. ¿Quieres hablar de inteligencia artificial? Abrimos el supermelón. Abrimos el melón, solo por vale, el tema pero aquí de que quiero sacar datos. Es hot topic. Sí, para mí es un topic bastante nuevo. De hecho, lo ha empezado a ser las últimas semanas porque el día, no me acuerdo qué día exactamente, creo que el 1 de diciembre, participé en el primer workshop de lo que serán una serie de workshops a nivel europeo durante este año para la creación de un a ver si lo digo bien, un Creative Manifesto for Critical AI Futures. Vale, tradúcenos, por favor. Es que, mira, salimos ese día, que fue un día de 10 de la mañana a 6 de la tarde de panel discussions y cosas y contenidos y artistas y gente, y salimos que lo que, como con lo que me quedé es, no está nada bien planteado el título. ¿Vale? ¿Por qué? Porque... la gente no creía que tuviera que ser un manifiesto entendido con la idea de manifiesto clásica, sino que tenía que ser algo que pudiera ser mucho más fluido y que pudiera cambiar, porque es algo que como cambia muy rápido, fácilmente en un año querramos añadir otras cosas, que sea como un ente vivo
Luego decían también que creative es una palabra un poco... Como outdated también. Sí, como no encontramos mucho el sentido de por qué usar creative manifiestos. Pero hubo como un poco esta crítica y bueno, la idea es que como se seguirán haciendo estos encuentros con más gente. De hecho, estábamos todas ahí, en plan, no entendemos mucho qué hemos venido a hacer, pero simplemente estamos aquí y nos han escogido y no sabemos muy bien por qué, pero no sé, es que aún no sabemos muy bien. De hecho, en enero la idea, esto se hizo en Ars Santa Mónica, es como volver a encontrarse y poner todas esas ideas en común, ¿no? También fue como muy interesante conectar con gente de toda Europa que estaba pues con intereses similares o gente que tiene un discurso mucho más ¿cómo os digo? Seguro, ¿no? Con un discurso sólido sobre la inteligencia artificial que yo quizás no lo tenía y yo tenía una mirada mucho más naif o mucho más, sí, con poco estructurada, también como estoy ahora, que es poco estructurada. Bueno, però estamos averiguando, ¿no? Sí, estoy esponja, llavors para mí fue como muy interesante, ¿no? Y llavors por eso vengo con muchos apuntes y datos, porque hay cosas muy importantes que dijeron o se comunicaron que me gustaría quizás que quedaran también dichas aquí. Pues me encantaría invitarte a que explicaras un poco cuál es después de recapitular toda esta información y juntarte con estas personas que te han parecido interesantes en el sentido que tenían una idea sólida, que nos expusieras cuáles han sido tus conclusiones acerca del tema. Para recuperar un poco el tema de la inteligencia artificial, nos ha parecido relevante sacarlo a colación por el tema de la regulación europea. Pareciera ser que hay este discurso alarmista, catastrofista, un discurso tecnofóbico, digamos, a lo mejor viniendo de generaciones más, bueno, anteriores a nosotras, que como decías, no han crecido con este tipo de tecnologías. Y justo el domingo salió una noticia en que la Unión Europea va a regular el uso de la inteligencia artificial con esta ley que se llama la Ley de la Inteligencia Artificial, para garantizar más derechos a los usuarios y, bueno, a través de restringir el uso de la vigilancia biométrica, que es un tema que le preocupaba mucho a muchísima gente y por razones bastante sólidas. También quieren abogar por una transparencia en el uso de la inteligencia artificial para saber desde dónde nos viene la información, ¿no? Y una ley que ha tenido críticas por diversos lados. Ha habido gente dentro de los sectores, a lo mejor más dentro de la industria tecnológica, que se han quejado de que en lugar, bueno, de que la Unión Europea lo que debería hacer es enfocarlo más como lo está haciendo China o Estados Unidos, quizá, que es a través de invertir de la OpenAI, pero es que todos son empresas privadas. Son empresas privadas. Pero la regulación tiene que venir desde el Estado. Desde el Estado, es así. Aquí está lo compro. Entonces hay un choque, ¿no?, entre personas que dicen o exigen más protección y, por otro lado, pues a lo mejor una mentalidad más liberal que lo que dice es que realmente lo que requerimos es investigar más sobre el tema para estar a la vanguardia de esta tecnología, para poder entenderla mejor y también proteger mejor a las personas y que las empresas tengan más conciencia de la información que están utilizando. Entonces, bueno, yo te dejo aquí el pastel. Vale. A ver, ¿dónde lo cojo? Hay muchísimas cosas, pero bueno, cogiendo esto último, por ejemplo, ¿no?, con de que regularizar y no regularizar. Obviamente es importante regularizar. Además, es lo que decíamos, de que es frenar un poco, ¿no?, ese desarrollo que está yendo de manera desenfrenada, que no sabemos hacia dónde va a ir y ya no es que, yo qué sé, que pueda robarnos el trabajo o lo que sea, sino pues lo que tú dices, entenderla y educarla de manera correcta, porque a día de hoy la artificial intelligence sigue teniendo muchos viajes, biases, ¿no? ¿Virajes? Sí, virajes, no sé cómo las digo. Y problemas de lenguaje, problemas en plan, sigue siendo que esto es algo que dijimos el día ese del Creative Manifesto, como una extensión del patriarcado un poco, ¿no? Como mira también tanto los datos del pasado, es como que no es una inteligencia artificial
que sea muy distinta a lo que está propagando, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que seguimos viviendo a día de hoy, ¿no? Y como la importancia de quizás regularizar ciertas cosas para poder frenar eso y poder educarla de manera correcta, ¿no? Yo también voy a hablar y luego, por favor, dejad en comentarios cosas, que esto se dice mucho, ¿no? Pero voy a decir cosas que, como he escuchado, por eso yo tengo una opinión muy virgen y totalmente desde la humildad. Pero un poco así, llavors sí que es verdad que hay la parte esta como más de magnates, ¿no? Del Silicon Valley, CEOs de Silicon Valley, ¿no? Y la idea esta de que, bueno, cuando se sacó al público OpenAI sacó ChatGPT, no pensaba que la respuesta del público sería tan heavy como la que fue. Es como que también se les escapó un poco de las manos, ¿no? De repente era un montón de gente la estaba usando, esto significaba que estaba creciendo a pasos muchísimo más rápidos de lo que esperaban. Sí, es como que realmente como que eso es lo que quizás hizo que se perdiera un poco el control y por eso también se está demandando esta regularización, entiendo. Pero también quería decir, ya que vamos a hablar de inteligencia artificial, que a mí me parecía un concepto como complejo de entender, ¿no? Y me acordé de que estando en el máster yo tuve una asignatura que se llamaba Machine Learning y era sobre con Artificial Intelligence para artistas y cómo entrenar tus propios redes neuronales, o sea, hacer tus bases de datos y entrenar tu red neuronal, y lo hacíamos a través de un software libre que se llamaba Wekinator. Me encanta. No, que lo hizo mi profesora, que ella venía como del mundo de la música. Qué fuerte. Rebecca no quiero pronunciarlo bien. Brink. En 2009 hizo ese software. Y yo me acuerdo de jugar con él y no entender absolutamente nada del software, pero podía entrenar cosas. Es decir, podía, yo qué sé. O sea, lo usaste. Lo que hice, sí, lo estuve usando. De hecho, teníamos que hacer un trabajo. Y lo que hice en aquel momento es hacer una carpeta con pinturas, con los diferentes movimientos de vanguardia. Luego dice, pues cubismo, o yo qué sé, expresionismo. Pum. Hice mis carpetitas y guardé un montón de fotos. Entonces yo entrené según las imágenes que le daba, los colores que representaban ese movimiento. Y luego lo que hacía mi propia inteligencia artificial que me inventé es que si le dabas una imagen te decía, vale, tiene un tanto por ciento de cubismo, o porque quizás hay más marrones. O con movidas así. Pensaba, hostia, esto lo hice yo en 2017, ¿no? 18. Es como, y no había vuelto a pensar en ello. Y dije, y esto fue mi primera conexión quizás con la inteligencia artificial, ¿no? Lo único que era como más rudimentaria o más desde... Bueno, se le llamaba Machine Learning, porque aún estabas enseñando, ¿no? Tú, con la importancia de enseñarle tú a la máquina, porque al final las máquinas... van a hacer lo que tú le digas que hagan. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y inteligencia artificial? El Machine Learning es el proceso que sigues para enseñarle, o sigui, ensenyar-li a la inteligencia. I això, llavors, bueno, es que ahora mi cabeza está haciendo brrr, como hay un montón de cosas, ¿no? Las movidas de las TensorFlows y movidas de estas de redes neuronales y la importancia como de las bases de datos. Me gustaría entrar en los temas de ética, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién entrena esto? ¿Cómo podemos entrenarlo de una forma responsable? Claro, es que ChatGPT lo estamos entrenando nosotras cada día hablando con él. Pero lo que proponía la ley, que me parece interesante, es que digamos que las personas que van a gestionar esta ley, que van a participar del tema... Los policy makers van a ser gente del sector tecnológico y también la sociedad civil. O sea, va a haber un comité formado con personas de a pie que también van a tener decisión sobre el tema. Que eso me pareció interesante, ¿no? De repente meter dentro del mundo de la tecnología, que a veces parece tan aislado y separado de las personas que no tienen ninguna conexión con ese tema,
pero que también en su día a día está regulado y facilitado y dificultado por la tecnología y por la inteligencia artificial, porque lo usamos para todo al final del día, ¿no? Sí, de hecho Google Maps cuando está haciendo Claro. actualizaciones de hacia dónde vas y te busca la mejor ruta, eso es inteligencia artificial. De hecho, Claro. lleva entre nosotras muchísimo tiempo. Claro. Lo único que a lo mejor no hemos sido conscientes de que estaba. No sé, creo que es la primera vez que realmente nos relacionamos, sí, como pasa en la película de Her, ¿no? Que nos relacionamos directamente con ella de una manera muchísimo más emocional, ¿no? Como, porque con Siri, que lleva tiempo existiendo, también hacíamos la gracieta, ¿no? De hablarle y no sé qué, y eso también es una inteligencia artificial. Pero con ChatGPT no sé qué ha sido. Realmente quizás su tampoco, no veracidad, pero realmente con la seguridad con la que te contesta y te habla, porque al final no te puedes fiar tampoco de lo que te está contestando, que es lo que decíamos. ChatGPT es buenísimo dándote ideas para hacer proyectos, pero pídele, recomiéndame libros a partir de este libro, y de repente te recomienda cosas que no tienen nada que ver. O sea, también se inventa muchas cosas. Llavors, claro, utilizarla de forma crítica. Clar, eso es lo que es muy difícil. ¿Por qué? Casi imposible, perquè és el que decíamos de la transparencia, ¿no? Com de... Es que si ya nos cuesta con las relaciones humanas, ¿no? Tener este filtro, imagínate con una máquina que te está siendo además súper consciente, o sea, no de verdad, pero como está siendo muy segura de lo que te está diciendo, ¿no? Como que nunca te habla en, ay, pues esto no lo sé, pero... No, te dice, no, esto es así. Y si, que además le asignamos una figura de autoridad, ¿no? Si lo dice una máquina debe ser verdad. Si lo dice Google debe ser verdad. Si lo dice la tele debe ser verdad. És com... Clar, és com també dèiem que tenia un punto de mansplaining, ¿no? Esta idea de que... es que lo decíamos el día del Creative Manifesto y decía, hostia, toda la razón... No, porque tú le dices algo y te lo explica. Y dices, no, pero esto... Y entonces dice, ay, sí, perdona, pero te sigue explicando su movida, ¿sabes? Es como... entra en ese bucle y realmente no te escucha. Simplemente te está hablando y solo se escucha a ella misma. Llavors, como este punto era bastante paródico. O sea, me estás diciendo que la inteligencia artificial es un ente autista en el espectro es bastante... Sí. Ay. A ver, ¿nos comemos una mandarina? Vale, vamos a comer mandarina. Mientras te cuento que lo que dijo, una de las cosas... Cuéntame. Porque claro, yo ahora estaba mirando mis notas, pero una de las cosas que dijo Azahara Cerezo, que vino a lo del Creative ¿Quién es Manifesto... Azahara Cerezo? Bueno, clar, és que claro, no sabria la seva definició, ¿eh? Es una artista, es una... Es artista, pero es verdad que no sé si se presentó ese día, o yo tenía fue la última en hablar y yo estaba ya que no sabía on tan posava, bueno, pero... nos gustó lo que dijo, ¿no? Bueno, también me gustó mucho Joana Moll, que sí que és artista i tal entre Berlín i Barcelona. Bueno, és que tampoc això talla-ho, perquè no sé molt bé, m'agradaria saber més sobre la gent, però... bueno, són, sí, o artistes digitals. Després tu ho muntes, perquè com que hauràs o sigui, et moriràs muntant el meu podcast. Què van dir? No muntaré res, és tal qual. No, és com... De duty parties... Vale. Diu, el duty, o sigui, el que han de fer els artistes, no? El deber de l'artista? El deber de l'artista és unveil the magic of technology. Que bonito. I vas pensar, hòstia, és que té... O sigui, realment, també ho parlàvem amb Eric Davis, amb Tecnosis, no? Escrit al 98, que és una cosa com molt actual ara, i que fa també aquest símil entre ciència i màgia i com la imaginació de l'humà ha fet que arribem, doncs això, si imaginàvem volar, tenir avions, o si ens imaginàvem comunicar-nos amb gent que estava a distàncies superllargues, doncs l'internet, no? Perdó, he canviat a català. Bueno, esta movida. Llavors, sí que hay muchos discursos de la IA, ¿no? Que parten de la caja negra y de esa tecnología que no se entiende, que es compleja. Que es opaca, sí, inaccesible. Inaccesible, se habla mucho desde ese discurso. Y lo que viene a decir con esto, ¿no? Es como la importancia de abrir esas cajas y de entender que todo ese mundo
mágico, entre comillas, en realidad es un mundo material, que es lo de los data centers, volviendo, ¿no? Y el impacto a nivel ecológico que supone eso. Porque venía, bueno, es este dato que sí que lo he traído para ponerlo, porque a mí me pareció muy interesante, que es que en una lecture que estaba escuchando de Ito Steyel, que ella decía, sobre todo durante la pandemia, ¿no? en que la gente estaba en casa y miraba mucho plataformas de vídeo en streaming, hacía el símil de que 1 hora de streaming de vídeo equivale a 16 horas usando el aire acondicionado. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que desde el gobierno se regulen, ¿no?, las temperaturas a las que puedes usar o no el aire acondicionado por temas medioambientales y no se tenga en cuenta que 1 hora de Netflix, de ver una peli, equivale a la misma... Bueno, no lo que contamina, sino el gasto energético que tiene. No estamos hablando de CO2. Estamos hablando de gasto energético, pero también es verdad que la energía que consumen los data centers creo que es el 20% solo viene de energía verde, que sí que es algo que se quiere cambiar y que hay muchos temas a abordar con esto, pero sí que a día de hoy solo es el 20% de energía verde. Llavors, sí que es una industria muy contaminante que está creciendo muy rápidamente, que también es lo que te decía de que ahora en España justamente hay pocos data centers comparado con el resto del mundo. Hay 23, pero se prevé que para 2026 esto crezca más de un 300%. Llavors és como algo, o sigui, que está bien regularizar a nivel de uso, pero como también esta regularización puede ayudar a frenar un poco todo ese avance tan rápido y desenfrenado, que al final la aceleración que está tendiendo a cargarnos más rápidamente el planeta, que es como, ya hay cambio climático, ya no lo estamos cargando, pero que justamente una herramienta, ¿no?, que se le pone el nombre de nube para entender que es algo que no es tangible, cuando en realidad es súper tangible, ¿no? Que son cables, son cajas llenas de conexiones, etc., ¿no? Son naves industriales inmensas que gastan un montón de agua para refrigerar todos los ordenadores y no se está abordando desde aquí, ¿no? Y se está abordando desde, es que la artificial intelligence es como, no podemos controlarla, se nos escapa, ¿no?, de nuestro saber. Y es como, o sea, lo que están diciendo es, no, volvamos a ser responsables. Bueno, vamos a intentar ponerle una cara a esto que se nos está presentando como culto y místico, porque en realidad tiene un nombre, un apellido, está generando residuos. Y al menos, sí que es verdad que por otro lado, seguramente el hecho de que haya Internet nos evita o previene de gastar en muchas otras cosas. O sea, el Internet es una plataforma que también facilita mucho el tráfico de otras cosas que quizás serían de forma material si no tuviésemos Internet, ¿no? O nos evita desplazarnos. Hay cosas que facilita y yo creo que en ese sentido es una... es que no es ir en contra de eso, claro. Ni mucho menos, es ser conscientes y abordarlo desde la consciencia. Ya vivimos inmersos en la tecnología, pero tenemos que entender, no tenemos que desvincularnos del mundo natural y del cuerpo, ¿no? Como no tenemos que desmaterializar todo eso porque es muy material. Llavors es como la importancia de no olvidarnos del cuerpo, porque es que todo el rato nos olvidamos del cuerpo. ¿Por qué dices lo del cuerpo? Bueno, como vivimos tan inmersos en la pantalla, ¿no?, y en comunicarnos a través de la pantalla y de voces o textos, pero no tanto de a nivel de cuerpo, es como que hemos dejado de ser conscientes un poco de nuestro cuerpo. Y a la mínima que te conectas, ¿no? Yo la tontería este año, también un tema que ahora es un poco escatológico, pero el tema de la caca para mí ha sido muy importante. Otro melón. Es que también ha sido un tema como muy importante este año, pero como de somatizar también a través del cuerpo, ¿no? Y de cómo el cuerpo de alguna manera también nos comunica cosas y escucharlo. No nos enseñan a eso. En cambio, nos están diciendo que ¿sabes? Sí, la importancia de ser consciente del cuerpo en general y de la naturaleza. Sí, ahora también me está leyendo lo del el manifiesto, bueno, no es el manifiesto esto, pero el libro de la Helen Hester de xenofeminismo, también que te puede gustar más o menos o empatizar más o menos con su discurso, pero con la importancia de entender
la tecnología no como... Algo separado de... No como algo que te va en contra, sino como reapropiarte de la tecnología y desde el hackeo, ¿no? Utilizarla para crear espacios, pues en este caso como mucho más feministas, ¿no? Como sería un futuro feminista a través de la tecnología, ¿no? Porque sí que ha sido un mundo muy dominado, de hecho a día de hoy es bastante un mundo dominado por hombres. Sí que hay una mujer que está al poder de OpenAI con Sam Altman, de que vi una entrevista el otro día, pero con la foto es 500 hombres una mujer. Llavors, como sigue siendo un mundo bastante como male gaze, ¿no? Como, ocupado por hombres. Sí, o sea, yo creo que entender que la tecnología, primero, la tecnología es todo. Dejar de tenerle miedo a la tecnología, porque el lenguaje es tecnología, ¿sabes? O sea, todo lo que utiliza el hombre para poder, o la mujer en este caso, porque no fatal decir hombre hablando de feminismo, pero todo lo que utiliza el ser humano para poder desarrollarse, expandirse y conectarse con los demás es tecnología, ¿no? ¿Era lo de era alquimia? Bueno, y crear economía. ¿Alquimia? Es ¿Qué? el... Ay, es que no me acuerdo si es la alquimia o no. Pero en la expo de Artificial Intelligence, que justo ahora está en el CCB, que para mí es un poco outdated, es como... se queda un poco atrás. O bueno, también... Bueno, está bien, es divulgativa. O sí, es una expo... Está bien. Divulgativa. Está bien, para ir a pasar el rato. Ya, es que bueno, está perfecta, está increíble. Sí que es verdad que... me sorprendió porque fui a la presentación que hacían la mesa redonda para la presentación de la expo, esperándome encontrar una mesa redonda con diferentes perspectivas de la Artificial Intelligence, ¿no? Como ¿Y qué pasó? Desde el ingeniero al artista, al escritor, al teórico, no sé qué. ¿Y qué te encontraste? Que fue una mesa redonda de ingenieros. Ingeniera. Llavors és com... ¿Una ingeniera? Y fue súper técnico. Y es como, buah, es que no estoy conectada. O sea, sí que me quedé con algunas cosas. Pues como me costó mucho conectar, ¿no? Porque yo venía de algo totalmente distinto, con la manera con la que yo me había relacionado con la inteligencia artificial. Y después me pasó con lo del manifiesto esto de Creative Intelligence, que de repente era un perfil demasiado artístico. Y decíamos, faltan sociólogos, faltan antropólogos, faltan filósofos. En plan, quizás también del mundo de las letras, o quizás también hacía falta un ingeniero, o de hecho, ¿por qué no un policy maker? ¿No? Decían, también tienen que entenderlo desde dentro, ¿no? Y hablar juntas sobre este manifiesto que en teoría tiene que ayudar a esta regulación. Llavors, como la importancia de hacer, como de juntar puntos de vista. Y esto aún no lo he encontrado, que me gustaría que existiera. Pero muy interesante. Yo creo que te voy a hacer las dos preguntas últimas y vamos a acabar, ¿vale? La primera pregunta no te la hago yo, te la hace el invitado anterior, que fue Ahmed. Vamos a jugar a esto un rato, si quieres. Nos encanta jugar. La pregunta de Ahmed es la siguiente, es intensa, ¿eh? Te lo dejo ahí. ¿Crees que hoy en día se utiliza el pretexto de los sentimientos para defender el egoísmo? ¡Bam! Es que no es egoísta, ¿no? Y al final los sentimientos es lo que siente uno mismo. Yo creo que no se utiliza como excusa, ¿no? Los sentimientos son egoístas. Puedes ser más o menos consciente, pero es tu verdad y tu punto de vista. Luego, obviamente tienes que respetar a los otros y ser consciente de que, pues yo qué sé, aquí estás tú y tú tienes tus sentimientos. Pero sí, creo que no se usa, simplemente somos ególatras todos. Somos narcisistas todos. Sí, el mito de Narciso, ¿no? Al final es como... Pero lo importante es ser consciente de ello. Lo que creo que no está bien es cuando pierdes esa conciencia, ¿no? Y eso incide de forma negativa quizás en tu entorno o en tu día a día. Pero siendo consciente de ello, que sé, hoy estoy mal, ¿no? Y voy a estar mal. Y yo qué sé, le hablo mal a alguien. Pues ser capaz de decir, hostia, me sabe mal, estaba mal, de comunicarte, ¿no? Y explicarte, porque al final cada uno tiene sus movidas. Y mirarse a uno mismo. Es que ser egoísta es una... Bueno, le da la connotación negativa, pero a veces es muy importante también ser egoísta, ¿no? Ahora mismo, este año de mi vida,
quedándome con lo bueno, ¿no? De ser egoísta en ciertos puntos o ciertas decisiones que he tomado, de sentirme segura yo de mí misma, ¿no? Bueno, no sé. Como es estar con uno mismo y no nos enseñan a estar con uno mismo, ¿no? Y la importancia también de eso. La línea entre la autoestima y el egoísmo, ¿no? O el darse uno amor a uno mismo y ser egoísta. La línea es muy fina y, Sí. y es un debate interesante. Sí, es ¿no? delicado, es delicado. Pero eso, que no te tienes que sentir culpable por ser egoísta al final. Todas tenemos nuestras movidas y... Bueno, vivimos en una sociedad tristemente individualista. Sí que es verdad que quizás el egoísmo la pone más en evidencia, que esto es lo que no mola, pero bueno, volviendo a la consciencia, si somos conscientes de ello. Yo creo que siempre que tú hagas algo por amor a ti, de verdad, por amor de verdad, nunca va a ser egoísta, ¿sabes? Nunca va a ser egoísta porque estás actuando desde el respeto hacia ti mismo. Y si hay otra gente que no lo entiende, pues lo puedes comunicar e intentar explicarlo, pero tienes que seguir, yo creo, esa... Y que existen realidades distintas. O sea, no tienes que esperar que todo el mundo opine como tú. Al contrario, como opiniones más diversas haya, mejor, más vas a aprender. Ahora pregunta tú a la siguiente persona, Laura. Hostia, ¿sabes que esto no me lo he preparado? Es que esto es la sorpresa de las Además, entrevistas no sé, ahora. Ya. ¿Se pueden preguntar cosas no tan intensas? Lo que tú quieras. Claro. Es que se pone muy intensa la gente. Voy a hacer algo quizás en relación a lo que yo estoy viviendo ahora, pero ¿cuál fue el último rito de paso consciente que tuviste? Qué bonito, me encanta. Y ahora... Consciente, también. Él está siendo ahora mismo. Con este podcast. Total. Pum. De hecho, quería que durara hasta las 12 de la noche. No, pero... Pues casi, porque te estás enrollando en una persilla. Perdón. Que va, es que yo lo he dicho y siento que tengo muchísimas más cosas que comunicar y que entender y que explicar, pero que aún no estoy preparada. O sea, también ser consciente de mis límites. Y ahora mismo esto me viene una etapa de aprender un montón, de equivocarme un montón seguramente y de no sé, de esto. De vivir, ¿no? Sí, rito de paso, pum, a otra cosa. Mira, me he quitado las gafas, me he operado la miopía. Total. Otro objeto, ¿no?, que dejo atrás. Eres una persona nueva. Y empiezo 2024 con muchísimas ganas, la verdad, a ver qué nos depara. Pues muchas cosas buenas. Seguro. Pues Laura, muchas gracias por venir a Nuevas Mitologías. Ha sido un placer, he estado súper a gusto. Ha sido el podcast más largo que he grabado. Pero creo que es bonito porque me ha pasado muy rápido. Se me ha pasado muy rápido. Se nota que hay conexión entre nosotros, que estamos a gusto y para mí quería hacerte también este regalo de darte este espacio para que lo dejaras ir todo y darte todo el amor que puedo como amiga y como persona que te admira y te respeta. Y gracias, se lo puedo decir. Igual, la veritat. O sigui, un gusto estar en Nuevas Mitologías. Brutal. Pues cerramos aquí. Suscribiros. Hasta la próxima. Besito. Me he comido un Chao, piñol. chao. Adiós.